Igualdad de género hoy para un futuro sostenible. Día Internacional de la Mujer. Actualidad Informativa comparte, valora y celebra la legítima conmemoración de tan significativa fecha, ponderando la participación de toda forma, rubro y jerarquía en aporte específico de todas las mujeres hacia y para con la sociedad, adhiriéndonos a amplificar su voz y reconocer que sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo estará fuera de nuestro alcance. Amigos, todos reciban un cordial saludo. Gracias por el seguimiento a esta nueva edición de Actualidad Informativa. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en esta motivación visitamos a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la cual su nuevo y flamante coronel Edson Antonio Claure Mora nos brinda esta acogida para desglosar pertinentes temas de interés de la opinión pública. Mi querido coronel, Actualidad Informativa le brinda este cálido saludo. Reinaldo, un gusto saludarte, un placer, agradecido por tu presencia, agradecido por la cobertura y a través tuyo pues un saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, tu medio de comunicación, tu programa Actualidad Informativa y presto aquí y predispuesto para poder absolver cualquier duda, hablar sobre el tema que de una u otra manera particularmente me apasiona en lo que se refiere al tema de reivindicaciones de los derechos de género y la lucha contra la violencia. Coronel, conocemos de que el gobierno ha decretado este 2022 como un año cultural, despatriarcalización, en rechazo contundente, específico, hacia lo que significa el machismo, la violencia de género. ¿Cuál el criterio como autoridad, por favor? Bueno, en realidad este aspecto es fundamental, ¿no? La perspectiva que ha tenido el Estado y obviamente a través de ello el gobierno de manera específica en relación a contextualizar este año y dejar de lado este lamentable fenómeno, este lamentable estigma que tenemos todavía en nuestro medio, en nuestro país y no solamente en nuestro contexto específico como es nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, sino también en el contexto latinoamericano, que es el tema de la despatriarcalización. Y de una u otra manera está vinculada a lo que es el tema del machismo. La despatriarcalización en el concepto de evitar y promover la reivindicación de derechos de la mujer. Por eso, como tú bien mencionabas en un principio de la entrevista, el día de ayer, más que festejar el Día Internacional de la Mujer, debemos recordar y conmemorar la reivindicación de los derechos que durante muchísimos años se le ha venido coartando y reduciendo a las mujeres. No solamente en nuestro país, sino en el contexto internacional. Y hoy en día, por la misma normativa que ha sido aprobada y está siendo promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. Obviamente eso es muy importante, es relevante. La despatriarcalización es un objetivo que se tiene que no solamente propugnar, sino trabajar y cumplir. Se debe ir en esta línea definitivamente de manera conjunta también en el tema de erradicar el machismo, y este es un trabajo que requiere hacerse desde el núcleo familiar, desde lo que es la base y el centro de lo que el Estado protege, vale decir, la familia. La parte neurálgica es fundamental, y ahí va el tema de si vale el término de contextualizar bien el término. Si también corresponde educar en esa perspectiva, educar a los hijos en perspectiva de género, dejando de lado esos conceptos del patriarcalismo y del machismo fundamentalmente. Entonces es una tarea que se tienen que desarrollar núcleo familiar, núcleo educativo, las universidades, pero también el contexto social que están alrededor de quienes en este momento pueden ser o víctimas
o pueden ser promotores de hechos de violencia, futuros promotores de hechos de violencia. Por eso el Estado, el gobierno está en esa tarea, trabajar en todas las instancias. Y obviamente cuando este fenómeno se va presentando, hacer las acciones que la ley hoy en día nos permite y nos obliga, desde las normas internacionales que reivindican y protegen a la mujer, a todas aquellas instancias vulnerables, principalmente a la mujer, pero también sin dejar de lado a los adultos mayores, a los niños, niñas, adolescentes y a las personas con diversidad sexual diferente. Entonces, a todas esas instancias que han sido en su momento relegadas. Y obviamente esa es la tarea que tiene el Estado, que tiene el gobierno central, que tiene las autoridades departamentales, las autoridades municipales, las instituciones vinculadas a estas que están en esta tarea, pero también la sociedad en su conjunto. Hablamos de todos los actores, incluyendo los trabajadores en todos los niveles, en todas las actividades, en todas las profesiones, en todos los oficios, y también los medios de comunicación. Y definitivamente las instituciones y organizaciones que están vinculadas a la protección, defensa y resguardo de los hechos de violencia, principalmente en este caso a la mujer. Definitivamente, querido coronel, que este tema es muy amplio y nos involucra a todos para tratar de curar el cáncer social, como lo que significa la violencia intrafamiliar. Por favor, refiéranos sobre la estructura organizacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Justamente para hacer referencia a lo que es la estructura organizacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, hay que hacer una especie de antecedente histórico. ¿Por qué se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? Es importante, por ejemplo, el antecedente relacionado al Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, que se conmemora, ¿no es cierto?, cada año. Y es en ese sentido también que el Estado, en realidad el gobierno, el 9 de marzo del 2013, pues promulga la Ley 348. Y posteriormente a la promulgación de la Ley 348, justamente en esta ley se establece la necesidad de contar con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, que hasta este periodo solamente se conocía o se tenía una instancia institucional referida a la Brigada de Protección a la Familia, y obviamente no se tenían los tipos penales que esta ley hoy en día ha establecido, estipula, y las funciones, el alcance y las actividades que desarrollaban pues eran limitadas. Recordemos que en la ley 348, en el artículo 53, definitivamente se crea, si vale el término, la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y se crea justamente en la perspectiva de prevención, contención, investigación y la prosecución de los delitos relacionados a temas de violencia. Y es a partir de ello que se estructura el Comando General de la Policía Boliviana, determina la estructuración de esta instancia especializada de la Policía Boliviana dedicada a estas tareas, en cumplimiento a la norma ya promulgada y establecida, que hoy en día está complementada con otras normas, como por ejemplo la ley 1173, que también está en estricta relación a esta, también de una u otra forma vinculada a la ley 548, Código Niña, Niña, Adolescente, que tiene una relación porque los hechos de violencia en muchos casos se dan también dentro del entorno familiar contra niños, niñas y adolescentes, y obviamente todas aquellas normas que están vinculadas al tema del resguardo y la protección de mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes principalmente. Pero no deja de lado la ley de considerar también al contexto del varón, porque la ley no es excluyente. Si bien prioriza el tema de la violencia contra la mujer, no excluye, porque cuando define, por ejemplo, el tema de lo que es la violencia, señala, ¿no?, que se constituye en cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Entonces, si uno empieza a analizar y entiende, hace un análisis exegético de lo que establece este artículo, el artículo 6 y este punto específico de lo que es la violencia, denota, ¿no?, que principalmente va a proteger a la mujer, pero no deja de lado también la protección de cualquier otra persona, incluye el varón, incluye el hijo, incluye la hija, incluye cualquier persona que dentro del núcleo familiar pudiese ser objeto de hechos de violencia.
Entonces, sí, por eso mismo te digo que en esa perspectiva se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Se la crea con una perspectiva de género, de apoyo, de ayuda a la mujer principalmente. Y se determina la necesidad de contar con personal capacitado, con personal idóneo para estas tareas. Toda vez de que el trabajar y luchar contra la violencia requiere conocimiento especializado. Conocimiento especializado de manera específica en la parte normativa, sí. Conocimiento especializado en la parte de investigación, definitivamente. Pero también conocimiento especializado en la parte de psicología. Porque necesitas hacer contención, necesitas entender a las personas, necesitas hacer lo que nosotros llamamos acá trabajo con calidad y calidez. Hacer un trabajo de empatía. ¿Para qué? Para que las víctimas sientan ese aspecto y puedan de manera clara y adecuada manifestar los hechos de violencia para encontrarle una solución y una adecuada orientación en el proceso. Recordemos que la ley, por ejemplo, tiene aspectos determinantes, muy importantes, aspectos que han permitido de una u otra forma cambiar un poco el manejo de lo que en el pasado se tenía con los hechos de violencia. Se tipifican los delitos, se establecen y se clarifican los nuevos tipos de violencia que en el pasado no se contextualizaban. La ley en la actualidad define de manera clara 16 tipos de violencia. En el último acápite, en el 17, señala cualquier otro tipo más que puede también de una u otra manera afectar el tema de la situación de violencia de una mujer. Entre estos está pues la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia feminicida, la violencia mediática, la violencia económica, la violencia por el ejercicio político, el liderazgo de la mujer, violencia del sistema educativo y todas ellas que de una u otra manera han sido percibidas por los legisladores en su momento para necesariamente incorporarlos en esta ley. Pero las que son definitivamente más recurrentes, es decir, en las que nosotros vamos teniendo más conocimiento y recibiendo denuncias, definitivamente son aquellas referidas a la violencia intrafamiliar, vale decir, aquella que se produce dentro del núcleo familiar, la violencia sexual, ¿no es cierto?, que está vinculada también a violaciones, estupro, violencia de niño, niña, adolescente, y también lo que en muchos casos se va dando y el fenómeno de la violencia psicológica, que para este contexto se requiere un definitivo conocimiento y entendimiento de cuáles son las características de esta violencia. Pero todos estos hechos de violencia están vinculados a lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia que necesariamente la gente tiene que conocer, entender y evitar que se produzca. Y eso es un aspecto fundamental en la parte de educación, porque a veces, y eso va también en relación a erradicar el tema del patriarcalismo, de erradicar el machismo, porque entender y contextualizar lo que es el ciclo de la violencia es muy importante para reducir los hechos de violencia. Precisamente en este sentido, querido coronel, es que quería yo desglosar ya lo fenómeno que significa la violencia intrafamiliar como tal, los tipos de violencia a los que hacía referencia, ya para que nuestros amables televidentes puedan entender en detalle ya cuáles son los derechos ya y obligaciones en este específico sentido, hay malas interpretaciones sobre lo que significa la violencia psicológica, ya. Y qué mejor que una autoridad de la talla tuya, de carácter intelectual, para pedagógicamente darnos una pertinente explicación. Sí, es importante, por ejemplo, este aspecto de violencia psicológica que muchas veces se descontextualiza o se malinterpreta. A veces una persona viene y dice, he sido objeto de violencia psicológica porque alguien, inclusive a veces una persona externa al núcleo familiar, le ha gritado o le ha levantado la voz. Entonces se debe tener claro, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de violencia intrafamiliar hace referencia al núcleo familiar. Pero también se puede dar este fenómeno de violencia en el entorno laboral, porque hay violencia laboral, ¿no es cierto? Hay violencia que se puede dar en ese entorno, pero ¿cuándo se contextualiza un tema de violencia psicológica? Y es bien claro el tema del artículo que señala, ¿no? Dice que es el conjunto de acciones sistemáticas,
de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Por consiguiente, cuando hablamos de un proceso sistemático, estamos hablando de situaciones recurrentes, que a veces son advertidas o en otras no son advertidas ni por la víctima, ni mucho menos por el agresor, ni por el entorno familiar o social que está vinculado a este hecho de violencia psicológica. Y ahí va el tema del ciclo de la violencia, que te lo voy a contextualizar en un momento. Pero hablando de manera específica del tema de la violencia psicológica, esta tiene que ser sistemática. Tiene que promover y permitir que esta persona llegue a estos niveles, pues, de una autoestima realmente baja, que puedan llegar inclusive a situaciones de depresión profunda que la puedan motivar a tomar acciones radicales, como inclusive sucede con los casos de suicidio. Entonces, el tema de la violencia psicológica se lo debe tener bien claro. Gritar a una persona una vez no es de manera específica violencia psicológica. Puede ser el punto de partida, sí. Puede ser el punto de inicio, definitivamente. Puede ser el aspecto que complemente, por ejemplo, a un tema de violencia física o incluso de violencia sexual. Claro que sí. Pero de manera específica, independiente del contextualizar la violencia psicológica, requiere también la participación de expertos. Por eso hay las pericias psicológicas, hay las entrevistas psicológicas, dependiendo del hecho y dependiendo de las circunstancias que estén relacionadas al mismo. Entonces, eso es lo que uno tiene que contextualizar en cada uno de estos tipos de violencia. Es que no es que sea compleja, sino es que se requiere un entendimiento cabal. Pero sí, definitivamente lo que se tiene que hacer es tener claridad en lo que es la violencia. Violencia es la acción o omisión que una persona realiza contra una mujer. Puede ser una mujer, como te decía, u otra persona del núcleo familiar en la cual llegue o degeneren estos tipos de violencia. Sea la física, sea la sexual, sea la psicológica, sea la mediática, porque también los medios de comunicación ejercen tipos de violencia. A través hoy en día de los medios de comunicación se puede ejercer, o utilizando los dispositivos electrónicos, utilizando las redes sociales, se promueven estos hechos de violencia. Hemos visto muchos casos que también están vinculados a otro tipo de delitos, por ejemplo el tema de trata y tráfico de personas, el tema de amenazas, inclusive el tema de pornografía y demás, pero de una u otra manera también vinculados a temas de violencia. Entonces, el tema es complejo. Por eso se requiere que las personas que atienden estos casos tengan un conocimiento pleno del mismo. Y ese trabajo coordinado de la investigación tiene que estar necesariamente relacionado al trabajo del aporte normativo y la dirección funcional que hace el Ministerio Público. Por eso el personal que hoy en día está designado por parte del Ministerio Público son funcionarios, son fiscales especializados en el tema. Por una parte, ¿no? Pero por lo que se refiere al trabajo de la FELCB, nosotros hacemos la primera actuación, la primera intervención. Nosotros hacemos la tarea de contención en muchos casos, escuchar a la víctima, saber qué es lo que ha pasado, conocer los antecedentes, percibir la situación de estado emocional en que muchas veces se encuentran y obviamente direccionar el trabajo investigativo en pro de la víctima, en pro y resguardo de la víctima. ¿No es cierto? Esa tiene que ser la perspectiva del trabajo investigativo. Y como te decía, este trabajo requiere de personal capacitado y estamos en esa tarea. Por eso, en cada gestión, no solamente en esta, sino en cada gestión, necesariamente se vienen haciendo los cursos de actualización a nuestro personal de manera inicial y obviamente transmitir ese conocimiento también a la sociedad. Por eso estas tareas se las hace con las juntas de vecinos, con los padres de familia, con los centros de educación, es decir, los colegios. ¿Por qué? Porque definitivamente requiere la participación, como te decía en un principio, de todos los actores vinculados al fenómeno de la violencia. Porque si no, esto no va a tener efecto. Los padres de familia tienen que estar conscientes de que a veces acciones que realizan dentro del hogar pueden promover futuros actores de violencia o víctimas de violencia. Entonces es muy importante el conocimiento y la actitud que tengan en la educación de los hijos en casa. Y ahí está el tema de la despatriarcalización. Correcto. Ejemplo específico, ¿no es cierto? Tenemos un padre violento, ya. ¿Cuál va a ser el reflejo hacia los hijos? La mujer sometida y el hombre
machista se está generando y se está siguiendo en esta línea de actitudes violentas. Coronel, por favor, ¿qué es lo que significa ya hoy por hoy en términos estadísticos ya la socialización de la ley contra la violencia, la ley 348, está arrojando el resultado que estábamos buscando? Hay más denuncias, la gente ya conoce un poco más acerca de lo que es motivo de violencia intrafamiliar. ¿Cuál la percepción tuya como autoridad a estas alturas en este 2022? Sí, definitivamente, y como tú tienes conocimiento, no solamente vengo cumpliendo ahora funciones como director departamental de la FELCB en Santa Cruz, ya fui director departamental de la FELCB en Oruro, y entonces también tuve un conocimiento y una experiencia en relación a los hechos de temas de violencia, ¿no? Y cómo van. A veces uno dice, se van incrementando. Definitivamente los hechos, las cosas van siempre, tienden a crecer, a incrementarse. Pero ¿por qué se van incrementando? No es que haya más hechos de violencia, sino que lo bueno es que se están denunciando más, y eso es importante. Se tienen que denunciar, es decir, no puede ser pasivo y no puede ser en su momento cómplice a los hechos de violencia, que justamente bajo los referentes o bajo los parámetros del patriarcalismo y el machismo inclusive eran encubiertos o han venido siendo encubiertos por el núcleo familiar, por el núcleo social, amigos, amistades, y en muchos casos hasta motivados por los mismos. Como tú decías hace rato, no es concebible, por ejemplo, de que un hombre realice hechos de violencia en su entorno familiar, ya sea violencia física o psicológica a su pareja y a sus hijos, y la madre de él, vale decir la abuela, lo encubra. Es decir, y otra cosa, sacar esos estereotipos que tenemos todavía del machismo tradicional. No permitir, por ejemplo, que supuestamente el hijo no haga las labores que también está obligado a hacerlas en resguardo y cuidado del hogar, cuidado de los niños, limpieza del hogar, hacer las compras, ¿no? Es decir, participar de forma activa de las responsabilidades es decir, los roles. El rol del hombre es este, el rol de la mujer es esta. No, definitivamente eso no es así. El rol del entorno familiar tiene que ser el hogar, es decir, el desarrollo de la familia. Y no solamente delegar las actividades de limpieza, cocina, cuidado de los hijos a la mujer. Eso tiene que cambiar. Y ahí está el aspecto de la educación. Y el apoyo que tiene que tener todos, absolutamente todos, de entender que esos roles no son pues ahora diferenciados. Es decir, hay roles solamente para el hombre y roles para la mujer. Hoy en día, inclusive en la actividad laboral, no existen inclusive oficios que solamente sean exclusivos para varones. ¿Tendrán características? Sí, pero las mujeres tienen todas las aptitudes para desarrollarlas. Y eso se tiene que promover, eso se tiene que incentivar, y a eso apunta el tema de la equidad de género. Darle las mismas oportunidades y condiciones que la mujer tiene para llevar adelante sus actividades, sean de orden familiar, sean de orden social, sean de orden profesional. Por eso se van también incrementando las responsabilidades y la participación de la mujer en todo el fenómeno del desarrollo de la humanidad. Y ahí tenemos que nosotros los hombres ser conscientes de que esos escenarios no son exclusivos de los hombres como era en el pasado. Y no solamente son de responsabilidad de las mujeres, que también eran en el pasado. Y ahí está el tema de educación. En el pasado, mi hijo no puede jugar con muñecas, porque si no, tiene otra tendencia. O a la niña, olvídate que le dejes jugar con autitos o con coches. Ella tiene que jugar con las muñequitas y a la cocina. Es decir, esos estereotipos tienen que cambiar. Se tienen que definitivamente manejar. Pero lamentablemente ahí está el tema de la educación. El tema de los accesos a adecuada información. Y eso es lo que vamos trabajando. Se tiene que trabajar. Se tiene que permanentemente mejorar, y en la familia hacer conciencia propia, conciencia y evaluarse, ¿cómo estoy en este fenómeno? Realmente yo también de una u otra manera estoy involucrándome en el tema del ciclo de la violencia, estoy siendo partícipe, estoy llegando a algún punto que desarrolle y promueva el ciclo de la violencia. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Sí, no, y eso requiere una autoevaluación de cada uno. ¿Para qué? Para que, como te reitero, uno no sea como actor protagonista, vale decir, promueva la violencia o sea víctima de violencia, como persona o como también nuestros hijos, o nuestros vecinos, o nuestros familiares.
Y ahí es importante, por ejemplo, entender lo que es el ciclo de la violencia, que muchas personas no la contextualizan, no saben qué pasa. Y lamentablemente este fenómeno del ciclo de la violencia, que no es un invento actual, es un trabajo de orden técnico, metodológico, realizado por una psicóloga, Leonore Walker, una norteamericana psicóloga, que desarrolló en base a estudios de hechos de violencia determinar cómo se desarrolla el fenómeno del ciclo de la violencia. Y es bien interesante porque es repetitivo, por eso ese estudio científico le ha permitido plantear esta teoría del ciclo de la violencia, que es adoptada y considerada por muchos psicólogos y que necesariamente se la tiene que conocer y evitar que suceda. Y este ciclo de la violencia tiene tres fases. El primero, que está referido a la acumulación de la tensión. ¿Y qué se refiere la acumulación de tensión? Cuando uno se casa, cuando uno convive, cuando uno tiene una relación, todo empieza con color de rosas. Lindo, es decir, la actitud siempre es la positiva, la buena, uno se presenta como el caballero de la película, ¿no es cierto? Se muestra todo lo supuestamente mejor que tiene, pero lo que es superficial, no muestra lo que realmente lleva por dentro muchas veces. Y eso se exterioriza cuando una relación se formaliza y ya está en convivencia. Sale el verdadero yo del sujeto y muchas veces también de la pareja, es decir, de la dama. Y eso genera situaciones de tensión. Y muchas veces el hombre empieza a menospreciar a la mujer, que dice: tú no cocinas igual que mi madre, tu comida no parece a la de mi madre, llego a la casa y no me han limpiado la ropa, todo parece un desorden. Entonces, ese tipo de acciones machistas y dentro del contexto del patriarcalismo van acumulándose. Por eso se llama la acumulación de la tensión. Y esas acumulaciones de tensión pueden derivar ya después a la segunda fase del ciclo de la violencia, que es la explosión. La mujer se cansa y reacciona. O el hombre sigue con esa actitud y lamentablemente, por el mejor amigo del problema que llamo yo, vale decir el consumo de alcohol, en muchas ocasiones se derivan ya en hechos de violencia física, agresiones de hecho. Es decir, de la acumulación de tensión, la segunda fase pasa a la violencia explícita, es decir, a la explosión violenta. Y ahí aparecen los hechos de agresión física, la violencia sexual también, que se da en muchos casos, y va complementando a la parte de la violencia psicológica. Entonces, ¿este fenómeno en qué deriva? Agresiones físicas, golpes, lesiones, que deberían derivar en las denuncias correspondientes. Pero muchas veces se quedan calladas. ¿Por qué? Porque existe un encubrimiento del núcleo familiar, o también por la forma de educación que ha recibido la mujer, la pareja, la persona. Dice: no, es que no puedo hacer otra cosa. También por otros factores, el económico. Si lo denuncio, ¿quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener a mis hijos? Entonces existen muchos factores que evitan que se desarrolle y se promueva la cultura de la denuncia. ¿Pero qué deriva? El sujeto, después de esta agresión física, pasa a la tercera fase, que se llama como la reconciliación o la luna de miel. Después de que ha agredido físicamente, verbalmente y hasta psicológica, hasta sexualmente a su pareja, viene el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se le ha pasado los efectos del alcohol, en algunos casos, o porque dice: es mi pareja, y le pide perdón. Nuevamente vuelve a la primera fase, por eso se llama luna de miel. Después de una pelea, a veces viene la reconciliación, la intimidad, los halagos, todo eso, que hacen que la víctima presuma de que no va a volver a pasar. Pero como se llama ciclo de la violencia, este fenómeno se vuelve a repetir. Se vuelven a producir hechos, vale decir, la acumulación de nuevas tensiones. Y a medida que esto se hace mucho más recurrente, pasa de que esta última fase que se denomina luna de miel o reconciliación desaparece. Y solamente va ya en una suerte de acumulación de tensión y explosión violenta, que lamentablemente puede derivar en hechos de violencia feminicida o feminicidio. Entonces, este aspecto debe ser entendido, debe ser comprendido y debe ser captado por víctimas. Es decir, las personas tienen que entender que puede estar siendo víctima de un probable hecho de feminicidio, pero también por su entorno familiar, su entorno social. Existen muchas veces familias que saben que existen estos problemas, pero en vez de darles una solución de fondo, lo único que hacen es promover la conciliación. Disculpalo, es tu pareja, no lo va a volver a hacer. Y repetidamente la siguiente semana otra vez está con este tipo de situaciones. Y la siguiente semana sigue. Dicen: no, pero es que lo tienes que aguantar, es tu marido.
es tu pareja. ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a dar plata? Entonces, hay esos mecanismos que muchas veces el mismo entorno familiar y en otros, inclusive el social, amigas, amigos, conocidos, promueven esta situación. Y lo que se tiene que hacer es evitar la misma. Porque el ciclo de la violencia en un caso puede derivar en hechos de violencia feminicida. Y por eso es importante también la autoevaluación. Si uno en algún momento va en esa perspectiva, decir realmente qué quiero, a dónde voy. Porque si hay un sentimiento que me ha unido a una pareja, se supone que debo ir en esa misma línea, pero tengo que evitar riesgos a mi pareja y a mis hijos. Pero si su actitud no va a cambiar, muchas veces por eso algunas instancias sugieren que estos se separen o se eviten, toda vez de que no va a tener una solución. Por eso también el tema de la supuesta conciliación en el contexto de la normativa no se lo permite a la policía boliviana. Es decir, nosotros como policías, dentro de lo que es la aplicación de la ley 348, no podemos promover, ni motivar, ni desarrollar conciliaciones. Esa facultad solamente la tiene la Fiscalía y la Autoridad Jurisdiccional, y solamente a requerimiento de la víctima y por una sola vez. Esa no puede ser reiterativa. Qué importante. No, eso no puede ser reiterativa. Entonces, no puede ser que una conciliación sea recurrente. Y la gente tiene que entender que el conciliar, en muchos casos dicen perdonar, porque a veces hasta la parte religiosa ingresa en esta parte. Dicen, tienes que perdonar porque hasta Dios perdonó. Entonces, pero bueno, veamos las connotaciones, las consecuencias que esto puede tener. Por eso es importante analizar lo que es el ciclo de la violencia, lo que es el contexto de la persona. Peor si hay personas que se evidencia su actitud violenta de manera permanente. Lamentablemente, estos casos que no han sido denunciados y evitados oportunamente han derivado en estos hechos de violencia. Y violencia seria que han llegado a casos de feminicidio. Las fases, coronel, a las que hacías mención, que están ya establecidas, que están identificadas, por cierto, ¿no? Que funcionan de manera cíclica en lo que es el terrible fenómeno de la violencia. Ya también citabas que muchas veces somos testigos, ya cómplices, porque no denunciamos al evidenciar nosotros un fenómeno de violencia en alguien que no sea mi familia, ya, y quedarnos con las voces embargadas en silencio, estamos generando un fatal desenlace. No, se puede como vecino, como sociedad, hacer una denuncia en este sentido, pregunta uno. La pregunta dos, este lamentable cáncer de nuestra sociedad ya no discrimina estratos o niveles sociales, no. Se dan estos patéticos y funestos casos ya desde la clase de economía en austeridad hasta las clases con mayores y mejores comodidades económicamente hablando. ¿Cuáles las estadísticas en este sentido? Respondiendo a tu primera pregunta, si me dices que se puede, no solamente se puede, se debe denunciar. Es una obligación de todos los ciudadanos denunciar los hechos de violencia. Y se tiene que hacerlo, porque si no, no vamos a reducir estos índices. No vamos a poder luchar de manera efectiva contra el mismo. Por eso decía, la participación de todas las instancias tiene que ser activa. Los actores estatales, departamentales, municipales, las instituciones en su conjunto vinculadas a esta temática y la sociedad plena tiene que hacer una participación activa. Existen muchos casos en que los vecinos han denunciado casos de violencia de una vecina, que ella por su situación y los factores que ya te he explicado no lo hace. El miedo, la parte de la dependencia y muchos otros fenómenos, ¿no? La parte cultural, varios factores que no la motivan y mucho menos lo vas, el miedo inclusive a su pareja, que no lo promueven. Pero los vecinos sí lo hacen, los familiares deberían hacerlo. Y hoy en día documentar estos aspectos, para que después no existan los argumentos de decir no es así.
Porque cuando se trata de un tema de conflicto, en este caso un conflicto legal, siempre va a haber la otra parte que busque desvirtuar lo que se menciona. Entonces lo importante de documentar es muy fundamental. Y el tema de testigos, lamentablemente a veces en los procesos en una parte inicial aparecen los testigos, pero cuando ya toca ir a una declaración en un juicio no aparecen y las víctimas se quedan solas y no hay los suficientes elementos, aunque la ley sí viabiliza, por ejemplo, las declaraciones, los informes psicológicos, el informe forense, etcétera, como determinantes, pero tienen que irse mucho más respaldados para que no existan argumentos en el orden legal que le permitan al sujeto promotor de violencia evadir la justicia. Y ahí también es un compromiso de nuestras autoridades jurisdiccionales que apliquen la ley como corresponde. Ahora, en relación al segundo aspecto, la violencia no ve estratos, ni sociales, ni económicos, de ninguna naturaleza. Ahora, que se visibilizan más aquellos que están dentro del contexto de familias con menos condiciones económicas, eso es cierto, porque ellas no tienen el temor del qué dirán, el temor a la información social. Eso sí sucede en gente que tiene bastante condiciones económicas, si vale decir, accesibles y buenas, porque está el temor, nuevamente reitero, al conocimiento público. Entonces no denuncian porque no se haga pública, que no debería hacerse, por eso está el tema del respeto, por ejemplo, al derecho de la intimidad de las víctimas, pero a veces la situación mediática se presenta y se genera una suerte de violencia mediática también. No escatiman, tenemos ahí está el tema de responsabilidad que tenemos que tener también las diferentes instancias como son los medios de comunicación, de evitar, por un lado, la revictimización de las personas, pero también evitar que ese sector, o no así clase, porque ya no hay clases en ese sentido dentro de nuestro Estado plurinacional, pero ese sector que tiene mejores condiciones económicas no tenga, es decir, las víctimas que estén en ese entorno no tengan, digamos, si va el término, el valor para hacer denuncias porque tienen el miedo al que dirán, miedo a la cacería que pueda tener por su entorno social. ¿No? Entonces ese fenómeno también es evidente. Ahora, estadísticas, difícil de decirte cuántas de una clase social y cuántas de la otra. Evidentemente recibimos muchas más denuncias por parte de gente que está en una situación económica deprimente, que vive en las zonas periurbanas, en las zonas rurales, eso es cierto, pero no deja de lado de existir casos de violencia intrafamiliar en zonas donde se tienen condiciones económicas buenas, y también ha habido casos de violencia extrema, vale decir, de violencia feminicida en ese nivel también. Entonces, la violencia no excluye a las personas por su condición económica, por condición social, su condición cultural ni religiosa, porque se han dado fenómenos de violencia también inclusive en religiones que supuestamente deberían mantener un nivel de culto sagrado a la doctrina religiosa que llevan. Pero bueno, eso es característico en el ser humano. Lamentablemente esto ha venido con el ser humano y tenemos que enfrentar en el desarrollo histórico del ser humano, y ahora estamos en esa tarea de evitar que esta situación siga creciendo. Por eso se han dado en la historia estas acciones que han permitido hoy en día positivizar la norma, es decir, tener normas que sustenten y llevar adelante procesos que en el pasado no se daban, y que hoy en día sí se tiene la posibilidad de limitar a estos actores de violencia las situaciones que permitan situaciones realmente complejas en víctimas, sean niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, etc. Definitivamente la violencia no distingue ni discrimina a clases sociales. La dura realidad, ¿no? Por eso yo personalmente lo denomino como cáncer social, la parte neurálgica que afecta a la sociedad, la familia. Coronel, por favor, a tiempo de despedirnos, pido un mensaje tuyo como autoridad ya a la sociedad en general, pero en específico a las damas por haber celebrado el día de ayer, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, en realidad este mensaje que va desde lo más profundo del corazón
no solamente tiene que ir dirigida a las damas, a las mujeres, que en realidad ayer, el 8 de marzo, como te decía, es la reivindicación de los derechos que tienen, sin recordarles a todas las mujeres que ellas tienen todos los derechos, están establecidos. Además son el referente del hogar y la familia en todas las sociedades, que son pues el ser más sagrado después de Dios. Son quienes nosotros, los hombres, mujeres, venimos de una madre. Nuestro origen es una madre. Muchos tenemos la suerte y la fortuna de tener una esposa, una hija, hermanas, un contexto familiar que necesariamente requiere de la consideración, del respeto y el amor que todo ser humano debe emitir hacia una mujer. Entonces, ese empoderamiento debe ser permanente. La proyección y la perspectiva de desarrollo en las mujeres tiene que ser permanente. Tienen que entender que las mujeres están al igual que los hombres, o tal vez en muchos casos por encima de ellos. Yo particularmente presumo que sí. ¿Por qué? Porque un hombre no puede dar a luz un bebé. Hay una gran diferencia. Por eso digo yo siempre, cuando algunas veces me toca discutir sobre el tema ya en contextos familiares y sociales, que para mí la mujer está encima del hombre. ¿Por qué? Porque yo como hombre no puedo generar vida, la mujer sí. Y aquellas que no puedan igual tienen ese mismo sentimiento. Por eso el respeto debe ser siempre permanente. Debemos ser empáticos, debemos promover la cultura, como te decía, de educación en las familias. Y definitivamente no permitir que los hechos de violencia se susciten. Debemos tener la capacidad de denunciar estos hechos, evitar ser cómplices y encubridores de los mismos que puedan derivar en situaciones de penosas situaciones y hasta funestas situaciones en entornos familiares. Y finalmente, siempre ser conscientes de que el mejor amigo del problema, vale decir el consumo de bebidas alcohólicas y entre comillas también de sustancias controladas, siempre van a ser elementos determinantes o promotores de hechos de violencia. Debemos limitar los mismos, es mejor anularlos y siempre ir por delante con la fe y la certeza de que Dios, la parte espiritual debe estar de por medio. Generar un escenario de convivencia, de comunicación, entendimiento y razonamiento, razonar y pensar y amar al mismo tiempo. Es decir, tiene que haber una comunicación realmente adecuada, una adecuada en el núcleo familiar, y que esto evite en un futuro situaciones de violencia en la familia, en la sociedad, en las instituciones, y no tengamos que sufrir mayores hechos de violencia extrema o casos de feminicidio en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Fueron las palabras y gentileza en recepción de una alta autoridad, de un jefe policial, hoy director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, coronel Edson Antonio Claure Mora, por la atención dispensada. Muchísimas gracias. Mi personal saludo en el Día Internacional de la Mujer, y estaremos gustosos de llevarle información de interés de opinión pública en una próxima y siguiente oportunidad. Por la atención, gracias y que Dios los bendiga.